ocurre cuando miramos al cielo y nos preguntamos por el origen del universo? Esa pregunta ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde las antiguas mitologías hasta la ciencia moderna. El deseo de comprender de dónde venimos ha sido una constante en la historia de la humanidad. En nuestra búsqueda de respuestas, la teoría del Big Bang se destaca como la explicación predominante sobre cómo comenzó todo. Imagina por un momento que el universo en el que vivimos, con sus miles de millones de galaxias, estrellas y planetas, surgió de un punto infinitesimal y extremadamente caliente. Este punto, donde el tiempo y el espacio tal como los conocemos no existían, explotó en un evento colosal hace aproximadamente 13.800 millones de años. Esta explosión no fue un simple estallido, sino un despliegue de energía y materia que comenzó a extenderse a velocidades inimaginables. Fue el comienzo de todo, el instante en que todo lo que conocemos comenzó a existir. Sin embargo, en la narración del Big Bang, no todo es tan sencillo. Aunque se ha convertido en nuestra mejor explicación del origen del universo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió en esos primeros momentos? ¿Cómo se formaron las estructuras que observamos hoy? Estas interrogantes nos llevan a las teorías más complejas, como la inflación cósmica, que desempeña un papel crucial en la comprensión de ese periodo inicial. La inflación cósmica introduce la idea de que, en una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial. En esos primeros momentos, el universo, que era más pequeño que un átomo, creció a una velocidad impresionante, llegando a ser más grande que una galaxia en un abrir y cerrar de ojos. Esta fase de inflación ayudó a suavizar las irregularidades. Estableciendo las condiciones necesarias para que la materia comenzara a agruparse y formara las primeras estrellas y galaxias. Este concepto resulta sorprendente. Imagínate que un globo, que originalmente tiene el tamaño de una cereza, se infla de repente hasta alcanzar el tamaño de un campo de fútbol. Esa expansión rápida y desenfrenada significa que las regiones del espacio, que estaban una vez relacionadas entre sí, quedaron separadas por distancias inimaginables. Al mirar hacia el cosmos, podemos ver esas consecuencias en la uniformidad de la radiación cósmica de fondo que inunda el universo. Una especie de eco del Big Bang, que es sorprendentemente homogénea en todas las direcciones. La inflación no solo explica la gran uniformidad del universo, sino que también proporciona un marco para entender cómo se formaron las estructuras que vemos hoy. Pequeñas fluctuaciones en esa expansión inicial se tradujeron en las variaciones de densidad que, eventualmente, dieron origen a las galaxias. Estas variaciones, de tan solo una fracción de 1%, fueron el impulso necesario para que la gravedad comenzara a agrupar materia y a formar lo que hoy conocemos como nuestro universo. El Big Bang, junto con la inflación cósmica, también nos revela la naturaleza efímera del tiempo y el espacio. En los vislumbres que hemos obtenido a través de telescopios y observatorios, estamos mirando hacia atrás en el tiempo, tratando de desentrañar los secretos del pasado. Cada imagen, cada dato que capturamos, es un eco de un tiempo que solo existió hace miles de millones de años.
Las estrellas que vemos en el cielo pueden haberse apagado hace eones, y sin embargo, sus luces aún viajan, contándonos historias del universo. Mientras reflexionamos sobre estas ideas, es importante recordar que nuestras teorías son como un mapa que intentamos seguir en un terreno desconocido. Aunque el modelo del Big Bang y la inflación cósmica nos ofrecen vislumbres fascinantes sobre nuestros orígenes, aún quedan muchos misterios por resolver. ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿Por qué ocurrió la inflación? Preguntas que alimentan la curiosidad y el deseo de saber más sobre nuestro lugar en el vasto cosmos. En este viaje, cada descubrimiento y cada nueva pregunta abre una puerta a un asombro aún mayor. La ciencia no solo se trata de respuestas, sino de la maravilla del descubrimiento y el entendimiento. Al seguir explorando los misterios del universo, nos acercamos, aunque sea un poco, a comprender nuestra propia existencia. Al final, el universo es un lugar increíblemente vasto y complejo, y el simple hecho de estar aquí para contemplarlo es en sí mismo un milagro. Imaginemos por un momento cómo era el universo en sus instantes más tempranos. Un caldo primordial de energía y partículas, infinitamente caliente y denso. Este fascinante momento, conocido como el Big Bang, marca el nacimiento de nuestro cosmos hace aproximadamente 13.800 millones de años. Pero, ¿qué significa realmente el Big Bang? Más que una explosión en el sentido convencional, es una expansión que ha dado forma a todo lo que conocemos. Las estrellas, las galaxias y, por supuesto, los postulados fundamentales de la teoría del Big Bang nos indican que, en sus primeros momentos, el universo se encontraba en un estado extremadamente hot y denso. Con el tiempo, este estado comenzó a enfriarse. A medida que la temperatura descendía, las partículas comenzaron a asociarse, formando núcleos atómicos y finalmente átomos. Este proceso fue el primer paso hacia la formación de la materia tal como la conocemos. Sin embargo, hasta este punto, muchos de los detalles sobre cómo ocurrieron estos cambios siguen siendo un misterio emocionante para los científicos. Una de las innovaciones más intrigantes en la teoría del Big Bang es la idea de la inflación cósmica. Este concepto propone que en una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión dramática y acelerada, expandiéndose mucho más rápido que la velocidad de la luz. Imagina, si puedes, un globo que se infla de forma casi instantánea. Esta expansión exponencial, que duró solo una fracción de tiempo, pudo ser responsable de la homogeneidad y la isotropía observadas en el universo actual. Sin la inflación cósmica, ciertas estructuras, como la distribución de galaxias, serían difíciles de explicar. Es fascinante reconocer que, mientras el universo se expandía, el tejido del espacio mismo se estiraba y se moldeaba. Esta idea puede parecer abstracta, pero es fundamental para entender cómo es
que los grandes cúmulos y filamentos de galaxias se agruparon a gran escala. La inflación cósmica proporciona un mecanismo que ayuda a resolver problemas fundamentales que la teoría original del Big Bang no podía explicar por sí sola. El modelo inflacionario también sugiere que las pequeñas fluctuaciones cuánticas en semillas que más adelante darían origen a la estructura del universo tal como la conocemos. Estas pequeñas fluctuaciones se convirtieron en la materia y energía que habrían de formar estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes. Así que, en cierto sentido, cada estrella en el cielo que observamos hoy podría trazar sus orígenes hasta estos primordiales altibajos en el espacio-tiempo. Las implicaciones de la inflación cósmica también hacen que nos replanteemos nuestro lugar en el universo. En un cosmos tan vasto y diverso, es asombroso pensar que todos nosotros, aquí en la Tierra, somos el resultado de estas complejas interacciones iniciadas hace miles de millones de años. La gravedad, las fuerzas nucleares y el tiempo mismo han jugado roles fundamentales en este tejido cósmico que se teje con cada estrella que nace y cada galaxia que se forma. A pesar de estos avances significativos, la inflación cósmica y su papel en el Big Bang aún levantan muchas preguntas. ¿Quién la impulsó? ¿Por qué sucedió en ese momento específico del tiempo? Cada respuesta genera nuevas preguntas, lo que abre aún más caminos para la investigación científica. Por lo tanto, mientras indagamos en estos misterios, nos embarcamos en un viaje no solo de conocimiento, sino de comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Así que aquí estamos, en medio de un vasto universo, aún explorando los efectos del Big Bang y la inflación cósmica. Es una travesía que parece nunca terminar, llena de giros inesperados y sorpresas. Cada avance en nuestra comprensión nos acerca un poco más a resolver los enigmas que nos rodean. Examinamos cómo nacieron las estrellas y cómo se formaron las galaxias. Pero recordemos que, en el fondo, también nos desafiamos a nosotros mismos. ¿Qué lugar ocupamos en este grandioso relato de nación? Y quizás la respuesta, aunque aún esté por descubrirse, nos inspire a seguir buscando, a seguir soñando. Antes de que la teoría del Big Bang se consolidara como el modelo dominante para explicar nuestro universo, los científicos y pensadores se enfrentaron a una serie de preguntas profundas sobre la naturaleza del cosmos. Durante siglos, la noción de un universo eterno y estático capturó la imaginación de muchos. Este concepto, conocido como el modelo del universo estático, el cosmos había existido siempre en un estado inalterable. Sin embargo, las observaciones comenzaron a desafiar esta idea. A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, varios descubrimientos revolucionarios comenzaron a sacudir los cimientos de esta visión. La evidencia de que el universo se estaba expandiendo, impulsada por el trabajo de figuras como Edwin Hubble, ofreció un nuevo paradigma. Hubble observó que las galaxias se alejaban de nosotros
Y cuanto más distante estaba una galaxia, más rápida era su velocidad de alejamiento. Esta relación, conocida como la ley de Hubble, sugirió que el universo no solo estaba en constante cambio, sino que también tenía un inicio. La comunidad científica se vio obligada a reconsiderar las ideas sobre la creación y la evolución En este contexto, el concepto del Big Bang emergió como una explicación fascinante e innovadora. Sin embargo, a medida que el modelo del Big Bang ganaba aceptación, también surgieron interrogantes sobre lo que podría haber existido antes de este evento primordial. La noción de tiempo, tal como la entendemos, parece haberse configurado en el momento del Big Bang mismo. Pero, ¿qué había antes de esa chispa inicial? Algunas teorías sugerían que el universo podría haber pasado por ciclos de expansión y contracción, un modelo conocido como el universo oscilante. Big Bangs y Big Crunches, alternando entre periodos de expansión y colapso. Sin embargo, esta idea plantea más preguntas que respuestas y carece de evidencia empírica sólida. Otra noción intrigante es la teoría del estado estacionario, propuesta por Fred Hoyle, Thomas Gold. Según esta teoría, el universo no tiene un inicio ni un final, sino que está en un estado perpetuo de creación de materia. A medida que las galaxias se alejaban, se generaba nueva materia para mantener la densidad del universo constante. No obstante, a medida que se obtuvieron más datos, la teoría del estado estacionario fue perdiendo apoyo, especialmente tras el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, un eco del Big Bang. Así, la cosmología avanzó y la teoría del Big Bang comenzó a consolidarse. Sin embargo, aún quedaba un desafío importante por resolver: entender la naturaleza de la expansión inicial del universo. Aquí es donde la inflación cósmica entró en escena. Esta hipótesis propuesta por Alan Guth en 1980, postula que en los primeros instantes tras el Big Bang, el universo experimentó una expansión extremadamente rápida, casi exponencial. Esta inflación resolvía varios problemas del modelo del Big Bang, como el problema de la planitud y el problema de la homogeneidad. Al explicar cómo el universo actual, tan uniforme, pudo haber surgido de condiciones iniciales aparentes, es fascinante observar cómo nuestra comprensión del universo ha evolucionado, desde visiones del cosmos eterno y estático hasta la explosiva revelación del Big Bang y la posterior inflación cósmica. Cada avance ha sido un peldaño hacia la comprensión de nuestra propia existencia. No, las preguntas sobre qué ocurrió
antes del Big Bang, o qué hay más allá del límite observable, siguen intrigando a científicos y filósofos por igual. Mientras nos detenemos a contemplar el vasto e incognoscible universo, es esencial recordar que cada teoría, cada descubrimiento, ha sido un esfuerzo colectivo de generaciones de pensadores. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a desvelar los misterios que nos rodean. A medida que nos adentramos en la próxima sección, nos adentraremos en la inflación cósmica misma, explorando cómo este proceso cardinal ha moldeado el universo tal como lo conocemos hoy. La inflación cósmica es un concepto fascinante que amplía nuestra comprensión del universo y su origen. Se refiere a un periodo extremadamente breve, pero fundamental, en el que el universo se expandió de manera exponencial, un instante en el que las dimensiones del cosmos cambiaron de forma radical. Este fenómeno se sitúa justo después del Big Bang, en los primeros instantes de existencia, cuando el universo tenía menos de una milésima de segundo. Imagina por un momento que durante esa fracción de tiempo, el universo pasó de ser más pequeño que un protón a abarcar varios centímetros en un abrir y cerrar de ojos. En esta magnitud de expansión, el cosmos se comporta de una manera que nuestra experiencia cotidiana simplemente no puede concebir. Esta rápida inflación podría describirse como una burbuja que se infló de manera casi instantánea, estableciendo las bases de lo que sería nuestro vasto universo. Lo que hace a la inflación cósmica tan esencial en el modelo del Big Bang es que no solo se ocupa de cómo comenzó el universo, sino también de cómo se formaron las estructuras que vemos hoy en día, como galaxias y cúmulos de galaxias. A medida que el universo se expandía durante esos momentos iniciales, pequeñas fluctuaciones cuánticas que aún estaban presentes se ampliaron a tamaños cósmicos. Estas variaciones en la densidad de energía se convirtieron en los semilleros de las estructuras que constituyen el tejido del universo. Las regiones más densas comenzaron a atraer materia, mientras que las más vacías se expandían. Así, la inflación no solo ayudó a resolver preguntas sobre el estado primitivo del universo, sino también a explicar cómo se aglomeraron los elementos en la vastedad del espacio. Es importante destacar que la teoría de la inflación no solo aborda la expansión del universo, sino que también busca resolver varios problemas fundamentales de la cosmología. Por ejemplo, el conocido problema de la planitud, que se refiere a la sorprendente homogeneidad y isotropía del universo a gran escala. Sin la inflación, este estado sería difícil de explicar. Ya que diferentes regiones del cosmos parecen compartir las mismas propiedades, a pesar de que no habrían tenido tiempo suficiente para intercambiar información. La inflación sugiere que al expandirse, el universo se aplanó como un globo que se infla, permitiendo que estas regiones se nivelen y compartan características similares. La inflación cósmica también proporciona un enfoque claro
para comprender otro misterio, conocido como el problema de la isotropía. Este se basa en la observación de que la radiación cósmica de fondo es prácticamente uniforme en todas las direcciones. La inflación resuelve este dilema al sugerir que todas esas regiones del universo estaban conectadas antes de la inflación, y su rápido crecimiento las llevó a separarse, lo que resultó en la homogeneidad que observamos hoy. Sin embargo, a pesar de las explicaciones convincentes que la inflación proporciona, hay muchos aspectos que todavía no comprendemos completamente. Uno de los principales desafíos en la cosmología actual es identificar y estudiar el mecanismo específico de inflación. La teoría sugiere que podría haber existido un campo de energía, conocido como campo inflacionario, que desencadenó esta expansión. Pero, ¿qué era exactamente ese campo? ¿Cómo se produjo? Aún enfrentamos enigmas en estos conceptos que nos llevan a investigar más allá de la teoría. Los científicos han propuesto diversas ideas y modelos para intentar explicar la inflación. Algunos sugieren que la inflación fue impulsada por partículas exóticas Otros científicos ven la posibilidad de que el universo haya pasado por múltiples fases de inflación, lo que daría cuenta de las diferentes estructuras presentes en el cosmos actual. Estos y otros enfoques continúan en un intenso debate en la comunidad científica, lo que demuestra que, a pesar de los grandes avances, el universo aún guarda secretos por revelar. A medida que continuamos desentrañando el misterio de la inflación cósmica, es fundamental recordar que nuestros avances se basan en observaciones precisas y experimentos cada vez más sofisticados. Proyectos de telescopios y sondas espaciales están dedicados a explorar las huellas sutiles de la inflación en el fondo cósmico de radiación. Cada nuevo descubrimiento abre puertas a preguntas aún más profundas, llevándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto universo. En conclusión, la inflación cósmica es un fenómeno primordial que no solo explica cómo nació el universo, sino que también ilumina el camino hacia la comprensión de su estructura. Aunque quedan muchos misterios por resolver, cada indicio, cada nueva teoría nos acerca un paso más a desentrañar la historia cósmica que nos rodea. La exploración del universo es un viaje interminable, donde cada respuesta suscita nuevas preguntas. Y en este vasto misterio, la inflación cósmica se erige como una de las piezas fundamentales del rompecabezas del origen del cosmos. Punto 1. La inflación cósmica es un concepto fascinante que nos ayuda a entender cómo se produjo el universo tal como lo conocemos hoy. En los primeros momentos, después del Big Bang, el universo no solo comenzó a expandirse, sino que lo hizo de una manera increíblemente durante un corto periodo, estimado en menos fracciones de segundo, el universo se expandió enormemente, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Esta expansión extrema
conocida como inflación, ayudó a moldear el cosmos que habitamos actualmente. El mecanismo detrás de la inflación cósmica se basa en ciertos campos inflacionarios, que son entidades teóricas que energizan el espacio en estos momentos iniciales. Se cree que estos campos, a través de un proceso llamado vacuum energy o energía del vacío, generaron un impulso que provocó la expansión. Esta energía del vacío se parece a una especie de tensión que empuja el espacio mismo, creando un empuje hacia afuera. Así, el universo experimentó un crecimiento exponencial, pasando de ser del tamaño de una partícula subatómica a abarcar dimensiones gigantescas en un abrir y cerrar de ojos. Imaginemos por un momento un globo. Cuando lo inflamos, su superficie se expande a medida que el aire llena su interior. De manera análoga, durante la inflación, el universo se expandió de forma uniforme. Esta expansión ayudó a suavizar cualquier irregularidad que pudiese haber existido en el universo primigenio, dando lugar a un cosmos homogéneo que se observa actualmente. Sin embargo, no todas las áreas del universo se expandieron de manera uniforme. Esto es crucial, ya que estas pequeñas fluctuaciones iniciales fueron las semillas que más tarde darían lugar a las galaxias y estructuras que conocemos hoy. De hecho, estas fluctuaciones en el campo inflacionario son responsables de las variaciones de temperatura que observamos en el fondo cósmico de microondas, también conocido como el eco del Big Bang. Desde este fondo es como una fotografía de la infancia del universo. Mostrándonos cómo era cuando tenía solo 380. Las pequeñas variaciones que vemos en esta radiación son huellas de la dinámica de la inflación, proporcionando pistas sobre cómo las pequeñas diferencias en densidad llevaron a la formación de estructuras más complejas, como estrellas, galaxias y cúmulos. Además, los modelos de inflación nos permiten explicar por qué el universo parece tan plano a gran escala. En cosmología, una geometría plana implica que la expansión del universo está equilibrada, donde la densidad de la materia y la energía es justo la adecuada para que el universo se expanda eternamente sin colapsar sobre sí mismo o alejarse indefinidamente. Esta propiedad se deduce de las condiciones en las que surgió el universo durante el periodo de inflación. Cuando el universo se expandió de esta manera, las irregularidades iniciales se suavizaron, creando un paisaje plano y uniforme. ¿Pero qué impulsó ese campo inflacionario? Aunque los científicos han desarrollado diversas teorías para explicar su origen, todavía hay un enigma que persiste. Algunas hipótesis sugieren que puede estar relacionado con partículas hipotéticas, como los inflatones, que pueden haber desempeñado un papel clave en este proceso. Sin embargo, la búsqueda de evidencia directa acerca de estos campos inflacionarios y su comportamiento continúa siendo un campo de investigación activa. La inflación cósmica también nos lleva a reflexionar sobre el destino del universo. A medida que la energía del vacío continúe su influencia, la expansión del universo seguirá, posiblemente de manera acelerada. Esto nos permite contemplar la posibilidad no sólo de un universo en expansión, sino de cómo éste
se verá en el futuro distante. Quizás en miles de millones de años el universo se habrá transformado completamente y nuestras galaxias habrán alcanzado el punto en el que se encuentran tan distantes unas de otras que apenas podremos verlas. Mientras continuamos explorando estos misterios, la inflación cósmica se presenta como una de las claves para entender el origen y la evolución del universo. Nos invita a mirar hacia las estrellas, a cuestionar nuestra existencia y a maravillarnos ante las leyes que rigen el cosmos, en cada rincón del espacio, en cada sombra del tiempo. La belleza de la cosmología y la historia de nuestro universo aguardan ser descubiertas en cada nueva exploración. A medida que nos adentramos en el fascinante mundo de la inflación cósmica, es fundamental comprender las evidencias que respaldan esta idea revolucionaria en la cosmología. La inflación, como sabemos, sugiere que en los primeros momentos tras el Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial. Pero, ¿cómo sabemos que esto realmente ocurrió? Una de las primeras piezas de evidencia proviene de la estructura del universo a gran escala. Observaciones de galaxias distribuidas en clústeres revelan una homogeneidad sorprendente, lo que significa que, a gran escala, el universo se ve similar en todas direcciones. Sin la inflación, sería difícil explicar cómo un universo tan vasto puede ser tan uniforme sin la influencia de la expansión durante esa fase primordial. La inflación sugiere que las pequeñas fluctuaciones cuánticas en la densidad del espacio se expandieron a una escala cósmica, sembrando las semillas de la estructura que observamos. Además, la radiación cósmica de fondo, un eco del Big Bang que llena el universo, ofrece otra pista crucial. Esta radiación microondas es increíblemente homogénea, con pequeñas variaciones en temperatura que representan las primeras inhomogeneidades del universo. La teoría de la inflación proporciona un marco lógico para entender estas variaciones. Durante la inflación, pequeñas perturbaciones en la densidad se amplificaron y se hicieron visibles en la radiación de fondo, proporcionando las estructuras que eventualmente dieron lugar a las galaxias. Los datos del satélite Planck han sido especialmente reveladores. Las mediciones precisas de la radiación cósmica de fondo han permitido a los científicos mapear estas pequeñas fluctuaciones con gran detalle. Al comparar los patrones de temperatura en el fondo cósmico con lo que predice la teoría de la inflación, los astrónomos han encontrado una notable coincidencia. Esta correlación sugiere que la inflación no es solo una hipótesis, sino un componente esencial del modelo estándar sobre el crecimiento del universo. Otro hecho fascinante relacionado con la inflación cósmica se encuentra en la distribución de las galaxias. Las simulaciones de computadora que incorporan la inflación producen estructuras que se asemejan a lo que observamos en el universo real. Si el universo se hubiese expandido de manera uniforme sin la fase inflacionaria, las galaxias estarían distribuidas de manera muy diferente, lo que sería evidente en su agrupación y separación. Sin embargo,
Las observaciones muestran agrupaciones y vacíos que se alinean perfectamente con las predicciones de la inflación, lo que respalda aún más su validez. También está el enigma de los monopolos magnéticos. Claro, la inflación predice que si existiesen estos hipotéticos objetos de alta energía, deberían estar presentes en el universo actual en un número considerable. Sin embargo, las observaciones no han encontrado pruebas de ellos. Esta discrepancia ha llevado a los científicos a explorar los límites de la inflación y sus implicaciones para otros fenómenos astronómicos, alentando a la comunidad científica a continuar su búsqueda de respuestas. A medida que meditamos sobre estas evidencias, es importante recordar que la ciencia es un proceso en constante evolución. Cada nuevo descubrimiento ofrece una oportunidad para encontrar respuestas más profundas. La inflación cósmica ha abierto puertas a límites del conocimiento sobre el origen del universo y nos invita a cuestionar lo que sabemos y lo que aún nos queda por descubrir. Así, el modelo inflacionario no solo trata de explicar el estado actual del universo, sino que también nos lleva a comprender su historia y su destino. La búsqueda de una teoría más profunda continúa. Y, aunque la inflación cósmica se ha consolidado como una herramienta poderosa en nuestra comprensión moderna, sigue siendo un campo fértil de investigación y, mientras exploramos las vastas e incomprensibles expansiones del universo, nos recuerda que cada pequeño descubrimiento, cada observación meticulosa, nos acerca un paso más a desentrañar los secretos del cosmos. Mientras reflexionamos sobre la inflación cósmica, es natural que surjan más preguntas. ¿Qué más hay allá afuera? ¿Qué misterios nos esperan en los rincones más lejanos del espacio-tiempo? La búsqueda del conocimiento nunca cesa, y cada respuesta que encontramos ilumina aún más la belleza y la complejidad del universo en que habitamos. En el vasto lienzo del universo, la inflación cósmica se erige como un puente crucial entre el caos del Big Bang y la ordenada estructura que observamos. Imaginen por un momento a nuestro cosmos en sus primeros instantes, donde la temperatura y la densidad eran tan elevadas que la materia tal como la conocemos aún no existía. En este entorno extremo, la inflación cósmica se desató. Un fenómeno que ayudó a moldear los contornos de lo que terminaría convirtiéndose en las galaxias, estrellas y planetas que poblamos. La inflación tuvo lugar entre milésimas de segundo después del Big Bang, un periodo en el que el universo experimentó una expansión exponencial, multiplicándose en tamaño más allá de nuestra comprensión. Esta rápida expansión no solo estiró el espacio físico, sino que también permitió que las irregularidades en la densidad del universo se desarrollaran. Estas pequeñas fluctuaciones jugarían un papel fundamental
en la formación de estructuras a gran escala. Así, lo que al principio fue una sopa de partículas caliente y densas, se transformó en el vasto y diverso cosmos que habitamos. Sin embargo, ¿por qué es relevante esta inflación para la distribución de galaxias? En la actualidad, vemos que las galaxias no están distribuidas de manera uniforme por el universo. A través de vastas regiones del espacio, encontramos complejas redes de galaxias, conocidas como filamentos, que parecen conectarse en patrones intrincados. Las teorías anteriores al descubrimiento de la inflación no podían explicar satisfactoriamente cómo se formaron estas estructuras. Era como intentar resolver un rompecabezas con piezas que no encajaban. La inflación cósmica brinda una explicación elegante. Las irregularidades que surgieron durante las primeras etapas del universo se amplificaron a medida que el espacio se expandía. Este fenómeno creó zonas donde la materia se concentró más, dando lugar a agrupamientos que eventualmente evolucionarían en galaxias y cúmulos de galaxias. Por lo tanto, aquellas pequeñas fluctuaciones en la densidad de materia se convirtieron en los bloques de construcción de nuestro universo. Podemos visualizarlo como una superficie de agua en calma, donde una pequeña perturbación puede multiplicarse, creando olas que se extienden en todas direcciones. A medida que el universo continuaba su expansión y enfriamiento, esas estructuras formadas por la inflación empezaron a atraer más materia. La gravedad comenzó a jugar su papel, congregando la materia a lo largo de billones de años. Es así como se dieron los primeros pasos hacia la creación de las primeras estrellas y galaxias, formando agrupaciones vastas que ahora podemos observar como las grandes estructuras del cosmos. Si miramos a nuestro alrededor en el cielo nocturno, las constelaciones, los cúmulos y las filamentosas redes de galaxias no son más que el resultado de un fenómeno que tuvo lugar en esos instantes primordiales. Es fascinante pensar que las huellas de la inflación aún se pueden observar hoy en día. Al estudiar la radiación de fondo de microondas, un eco del Big Bang, podemos encontrar patrones que nos narran la historia de esas primeras fluctuaciones. Estos patrones nos dicen que la energía que había en el universo primitivo no se distribuyó de forma aleatoria, sino que cada pequeño detalle lleva grabada la influencia de la inflación cósmica. Sin embargo, aunque hemos desentrañado algunos misterios, la inflación cósmica sigue revelando sus secretos lentamente. Nos invita a cuestionar más. ¿Qué ocurrió exactamente en esos momentos fugaces de la historia del universo? ¿Por qué la inflación ocurrió de la forma que lo hizo? La ciencia, en su esencia más pura, sigue siendo un viaje de descubrimiento a medida que avanzamos hacia el futuro. Los telescopios más sofisticados y las nuevas teorías nos ayudarán a responder preguntas que, por ahora, parecen ocultas en las sombras de la vastedad del espacio. Cada avance trae consigo el susurro de conocimientos antiguos, pero también nuevas incógnitas. Nos descubre que, para entender verdaderamente nuestro hogar en el cosmos, debemos mirar más allá de lo visible,
y explorar la historia de lo que somos y de cómo llegamos a ser. Así, mientras reflexionamos sobre el impacto de la inflación cósmica en la formación de estructuras, estamos también abriendo una ventana hacia nuestra propia existencia, un recordatorio de que somos el resultado de procesos cósmicos que se desarrollan en un ballet interminable a través del tiempo, un viaje que comenzó con una chispa y que, millones de años después, nos proporciona el sentido de nuestro lugar en la vasta inmensidad del universo. A medida que exploramos las vastas dimensiones del modelo de inflación cósmica, es crucial también analizar las críticas y desafíos que enfrenta esta teoría. Aunque ha revolucionado nuestra comprensión del universo en sus primeros momentos, no todas las voces en la comunidad científica están de acuerdo con sus postulados. Algunos investigadores consideran que hay aspectos del modelo de inflación que todavía no se sustentan del todo en observaciones empíricas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es el modelo de inflación la respuesta definitiva sobre el origen del universo? O tal vez un eslabón en una cadena de teorías por descubrir. Una de las críticas más comunes se centra en la falta de evidencia directa de la inflación cósmica. Así como un oscuro viento sopla a través de vastos campos, la inflación es una fuerza que sucedió en un tiempo y un espacio tan distantes que aún no hemos podido detectarla. Los investigadores señalan que, a pesar de las proyecciones teóricas y las simulaciones, las pruebas experimentales que confirmen los detalles específicos de la inflación las ondas gravitacionales, anticipadas como un vestigio de esta fase de expansión, aún no han sido observadas de manera concluyente. Este vacío de evidencia podría hacer que algunos consideren el modelo más como una especulación que como un hecho científico. Otro punto de debate radica en la naturaleza misma de la inflación. Algunos científicos argumentan que el modelo de inflación cósmica puede describir la expansión inicial del universo, pero se queda corto al explicar su evolución posterior. Este argumento ha llevado a la consideración de teorías alternativas que abordan la expansión del cosmos desde diferentes ángulos. Por ejemplo, el modelo cíclico sugiere que el universo pasa por ciclos infinitos de expansión y contracción. En esta narrativa, el Big Bang sería solo una fase de una historia mucho más compleja y rica, en la que el tiempo y el espacio se entrelazan de formas que aún no entendemos completamente. A la par de estas teorías, se están desarrollando nuevas ideas que buscan sustituir o implementar el modelo de inflación. Una de estas propuestas es la teoría del multiverso. Según esta perspectiva, nuestro universo no es el único, sino que existe una infinidad de otros universos, cada uno de ellos con sus propias características físicas y constantes. En este escenario, la inflación podría ser una propiedad común en muchos de estos universos paralelos, ofreciendo así una perspectiva diferente sobre nuestra propia existencia. A pesar de las críticas relacionadas a la inflación,
comunidad científica, gracias a su habilidad para resolver problemas existentes en el modelo del Big Bang, por ejemplo, aborda eficazmente la uniformidad de la radiación cósmica de fondo y la distribución de galaxias que observamos en el cosmos. Sin embargo, el hecho de que pueda resolver ciertos misterios no significa que esté completamente exento de cuestionamientos. De hecho, las preguntas que surgen de estas críticas pueden ser la chispa que impulse la investigación hacia nuevos horizontes. Un reto adicional para el modelo de inflación es la dificultad de formular predicciones específicas que puedan ser verificadas o refutadas mediante observaciones prácticas. La ciencia avanza al cuestionar, al refinar conceptos que, aunque plausibles, necesitan respaldarse con datos claros y contundentes. En este sentido, el ciclo de la ciencia nunca se detiene. Cada descubrimiento o refutación es un peldaño que nos acerca un poco más a la comprensión del universo. Es fascinante pensar que, a medida que los científicos profundizan en estas preguntas, están en realidad explorando los límites de nuestro entendimiento. Las teorías, por su propia naturaleza, necesitan ser desafiadas y quizás incluso desmanteladas. Este esfuerzo constante por cuestionar lo establecido es lo que ha llevado a la humanidad a su actual conocimiento sobre el cosmos. Así, el modelo de inflación, por más crítico e influyente que sea, puede eventualmente dejar su lugar a un paradigma aún más asombroso. En la búsqueda del origen del universo, cada crítica y cada desafío son herramientas valiosas. Nos invitan a abrazar la incertidumbre. Recordar que lo que no entendemos hoy puede ser la clave para desvelar los secretos del cosmos. Quizás, en esta danza interminable entre el conocimiento y la ignorancia, descubramos que el verdadero camino hacia la comprensión del universo no reside solo en aceptar teorías, sino también en cuestionar, explorar y mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Con cada uno de estos elementos en juego, nos encontramos justo en el punto donde la curiosidad humana se encuentra con la inmensidad del universo. Con nuestros conocimientos actuales son un reflejo de lo que hemos logrado descubrir. El viaje, la inflación cósmica. Un fenómeno crucial en la evolución del universo no solo se asienta sobre la teoría del Big Bang, sino que también entrelaza su narrativa con diversos campos de la física moderna. En este vasto tejido encontramos conexiones fascinantes con dos disciplinas que intentan desentrañar los misterios del cosmos: la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas. Para comprender el impacto de la inflación en nuestra visión del universo, es esencial primero entender que en los momentos más cercanos al Big Bang, las condiciones eran extremadamente diferentes a las que experimentamos hoy. Las leyes que rigen nuestra comprensión de la física convencional, como la gravedad de Newton
y la relatividad de Einstein no eran suficientes para explicar lo que estaba sucediendo. Aquí es donde la gravedad cuántica intenta entrar en juego, buscando unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. La gravedad cuántica es el intento de describir cómo la gravedad, la fuerza que rige la estructura del universo visible, interactúa a niveles subatómicos. En este sentido, la inflación cósmica proporciona un puente entre la gran escala del universo y las diminutas partículas. Las fluctuaciones cuánticas que ocurrieron durante este periodo inflacionario son las semillas que dieron origen a las estructuras cósmicas, como galaxias y cúmulos de galaxias. Cada pequeña variación la densidad durante esos primeros momentos se amplificó a medida que el universo se expandía a una velocidad inimaginable. Imaginemos el universo como un globo. Cuando lo inflamos rápidamente, las pequeñas arrugas y pliegues en su superficie se estiran y se transforman en las montañas y valles que, en nuestro caso cósmico, equivalen a la distribución de la materia. Este escenario no solo es deslumbrante, sino que también revela cómo la inflación cósmica puede ser vista como un fenómeno fundamental para entender la estructuración del cosmos, al mismo tiempo que destaca la naturaleza fluida y cambiante de la realidad física en su conjunto. La teoría de cuerdas, por otro lado, se adentra en un territorio aún más abstracto. En lugar de tratar las partículas como puntos diminutos, esta teoría sugiere que son, en realidad, cuerdas vibrantes que existen en dimensiones adicionales. En este marco, la inflación podría incluso estar relacionada con estas dimensiones ocultas. Algunas variantes de la teoría de cuerdas sugieren que los diferentes tipos de partículas pueden estar conectados a distintas vibraciones de estas cuerdas, aportando una capa adicional de complejidad al mapeo de nuestro universo. A medida que las ideas se entrelazan, podemos vislumbrar un universo donde la inflación cósmica no solo explica su expansión, sino que también se convierte en una clave para el entendimiento de las leyes fundamentales que lo rigen. Las interacciones entre la inflación y estas teorías avanzadas pueden ofrecer respuestas a preguntas que han desafiado a los físicos durante décadas. Por ejemplo, manifiestan estas dimensiones adicionales y cómo influyen en la evolución del universo. Sin embargo, es importante recordar que estamos apenas en los inicios de esta exploración. Sin embargo, es importante recordar que estamos cada nueva información que adquirimos a partir de datos obtenidos mediante observaciones astronómicas, como la radiación cósmica de fondo de microondas, nos brinda una nueva penca de conocimiento para descifrar. La búsqueda de una teoría unificada
que englobe tanto la mecánica cuántica como la relatividad general, es el santo grial de la física moderna, y la inflación cósmica es una pieza central de este rompecabezas. Si bien muchos de estos conceptos pueden parecer inalcanzables o abstractos, la realidad es que cada uno de nosotros forma parte de este vasto universo. Desde el momento de la inflación hasta la formación de las estrellas y galaxias que pueblan el cosmos, hemos sido testigos silenciosos de una obra en constante evolución. Cada pequeño cambio, cada destello de luz en el cielo, nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde podría llevarnos el futuro. A medida que continuamos investigando, aprendiendo y expandiendo nuestro entendimiento, recordemos que el universo es un lugar emocionante, lleno de secretos esperando ser descubiertos. Cada pregunta que hacemos abre la puerta a nuevas preguntas, y cada respuesta nos acerca un poco más a desentrañar la fascinante historia del cosmos. La unión de la inflación cósmica con otros campos de la física no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también nos invita a mantener la curiosidad y el asombro por lo que nos rodea. A medida que reflexionamos sobre el vasto universo que nos rodea, es inevitable preguntarnos qué misterios aún esperan ser descubiertos. A pesar de los avances significativos que hemos logrado en nuestra comprensión del cosmos, aún muchas preguntas sin respuesta. La inflación cósmica y el modelo del Big Bang han sido esbozos fundamentales en esta odisea. Pero el camino por delante está plagado de incógnitas que podrían cambiar nuestra percepción del universo radicalmente. Los científicos continúan explorando aspectos poco comprendidos, como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, que representan aproximadamente el 95% del contenido del cosmos. Nos preguntamos, ¿qué es realmente la materia oscura? ¿Por qué no interactúa con la luz ni con la materia de la manera que conocemos? La energía oscura, por su parte, parece estar acelerando la expansión del universo, un fenómeno cuyas implicaciones nos llevan a cuestionar las leyes fundamentales que gobiernan nuestro mundo. En este viaje hacia lo desconocido, la humanidad se enfrenta a un papel fundamental. Nos encontramos en una encrucijada. Mientras las herramientas tecnológicas avanzan a pasos agigantados, desde telescopios más potentes hasta misiones espaciales que empujan los límites de nuestra exploración, debemos preguntarnos cómo vamos a utilizar estos avances. ¿Seremos capaces de desentrañar los secretos del cosmos o quizás entender mejor nuestro lugar en él? Imaginemos un futuro donde nuestra comprensión del universo ha evolucionado de tal manera que podríamos no solo observar, sino también interactuar con esos misterios. Desde la determinación de la composición del universo hasta la creación de nuevas teorías que unan la relatividad y la mecánica cuántica, las posibilidades son tan vastas como el propio cosmos. Así como la inflación cósmica permitió un séquito de eventos que dieron forma a la estructura del universo, quizás la próxima gran idea pueda transformar nuestra comprensión de la realidad. El futuro también se vislumbra afectado por el impacto humano. A medida que exploramos más, la responsabilidad recae sobre nosotros para
La Tierra, nuestra única casa, está en una constante lucha con el cambio climático y otros desafíos que amenazan la existencia de la vida tal como la conocemos. Aprender sobre el universo debe motivarnos no solo a desear comprender lo desconocido, sino también a preservar lo que tenemos, a proteger nuestra frágil existencia en este punto azul pálido. En última instancia, el impulso por explorar el cosmos es un reflejo de nuestra curiosidad intrínseca. Nos motiva a preguntar, a investigar y a innovar. Cada respuesta que encontramos empujándonos hacia adelante en nuestro viaje, que la exploración del universo nos inspire no solo en el descubrimiento de lo que hay más allá, sino también en la comprensión y valoración de nuestra propia existencia. Así que, mientras miramos hacia las estrellas, recordemos que somos parte de un todo mucho más grande y en constante evolución. Nuestro universo es un lugar de maravillas y enigmas, y cada pequeña revelación es un paso más en el vibrante camino de la humanidad hacia el conocimiento. Te invitamos a acompañarnos en este viaje. Si disfrutaste del contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los secretos del universo.